Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web sobre finanzas personales. En nombre de Galindo Business School les damos la bienvenida a este seminario que tendremos el día de hoy, en el cual estaremos hablando acerca de lo que son las finanzas personales, ¿no? Para que nosotros podamos aprender a manejar nuestros recursos económicos durante este año 2023 y poder cumplir nuestras metas, ¿no? Para comenzar, primeramente me voy a presentar. Quizás algunos ya me conozcan, algunos otros no, pero mi nombre es Carlos Galindo. Yo soy contador público, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como tal, me especializo en el área fiscal y financiera principalmente, y he trabajado en distintas empresas de diferentes sectores económicos, como ser el sector de servicios, agroindustrial, pero también he brindado a través de la firma de Galindo y Asociados. También he brindado asesoría en diferentes clientes, a diferentes empresas de diferentes sectores, como ser sectores del sector servicios, de comunicaciones, transporte, logística, entre otros, ¿no? Ahora, hoy vamos a hablar también acerca de este interesante tema que es sobre las finanzas personales. Este punto que es bien importante en nuestra economía principalmente, porque actualmente nos encontramos en un año que se espera que va a ser bastante difícil, un año en el que se espera que haya una recesión económica. Y si eso llegase a ocurrir, ¿no? Que incluso muchos especialistas ya hablan de que ya tenemos una recesión económica. Entonces es muy posible que nos encontremos en una situación económica más adelante más difícil que la que tenemos actualmente. Por eso es importante que nosotros podamos manejar nuestras finanzas en nuestros hogares, ¿no? Y por eso el día de hoy, pues, Galindo Business School, a través de Galindo y Asociados también, brindamos esta conferencia, este seminario web, para que podamos tener algunas herramientas, algunos conocimientos básicos para poder mejorar nuestra economía, ¿no? Para empezar, vamos a aclarar primero que todo qué son las finanzas personales. Y en el mundo financiero, pues sabemos que las finanzas es el arte, ¿no? de administrar el dinero, pero ya cuando nosotros trasladamos esta pequeña definición al ámbito personal, pues se convierte en que nosotros es cómo nosotros vamos a administrar nuestro propio dinero, cómo nosotros vamos a percibir nuestros ingresos, de dónde, de qué fuentes van a provenir, ¿no? Y también cómo nosotros lo vamos a gastar, en qué lo vamos a invertir, cuánto vamos a ahorrar, cómo lo vamos a ahorrar, ¿no? Y qué estrategias podemos tomar para poder mitigar algunos riesgos que se nos pudiesen presentar más adelante. Entonces, las finanzas personales no es nada más que poder administrar de manera correcta nuestros recursos económicos. Muchas veces creemos que porque tal vez no tenemos un ingreso bastante alto, es que tenemos muchos problemas económicos en nuestros hogares o en nuestras finanzas personales, pero muchas veces no es tanto de la cantidad del ingreso que tenemos, sino es cómo nosotros estamos administrando estos recursos, ¿no? Entonces, este seminario, pues nos vamos a centrar principalmente en poder aprender a utilizar una herramienta muy particular, que es el presupuesto. Vamos a tratar de poder ver cómo podemos generar nuestro propio presupuesto personal para poder administrar y conocer cómo nosotros estamos manejando nuestras finanzas, ¿no? Entonces, ya tenemos claro qué son las finanzas y qué son también las finanzas personales. Y ahora vamos a comprender un poco mejor lo que tiene que ver más con el tema del presupuesto, ¿no? Y para entender, el presupuesto es una herramienta financiera que la utilizamos en el mundo corporativo, en las empresas. De hecho, todas las empresas ya desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, comienzan a realizar un presupuesto para el siguiente año, ¿no? ¿Y para qué sirve este presupuesto? Pues para poder proyectar los ingresos que se van a tener, ¿no? Las ventas que se van a realizar y qué ingresos van a percibir, pero también
permite poder proyectar los costos de venta, así como los costos, los gastos operativos que tendrá la empresa para el siguiente año y poder conocer si podemos tener una rentabilidad o muy posiblemente una pérdida, ¿no? Y en estos casos, pues tomar decisiones, para poder mitigar esa pérdida y tal vez llevar a una rentabilidad, ¿no? Entonces el presupuesto es una herramienta que se utiliza en el ámbito empresarial, pero esta herramienta nosotros también la podemos aplicar en nuestras economías personales, en nuestras finanzas personales, ¿no? La diferencia entre una y otra es que claramente por la estructura de una empresa, pues van a haber un presupuesto mucho más mayor, pero podemos generar un presupuesto en nuestras finanzas personales. De hecho, podemos generar un presupuesto para nosotros mismos, pero también podemos generar un presupuesto familiar en donde podamos contemplar las finanzas también de nuestra pareja o con la persona que compartamos vivienda o con la familia, ¿no? Podemos hacer eso también, compensarlo en uno solo, ¿no? Entonces, el presupuesto que nosotros vamos a aprender a trabajar el día de hoy es un presupuesto que tiene eh, tres partes, ¿no? Tres elementos. Los primeros son los ingresos. Es importante que nosotros conozcamos nuestros ingresos, las fuentes de ingresos que tenemos. Uno como persona puede tener distintas fuentes de ingresos, como ser, por ejemplo, el salario. Podemos tener, por ejemplo, también comisiones. Por ejemplo, hay algunas personas que trabajan y reciben una comisión por el tipo de trabajo, por las ventas que realizan, por ejemplo, pero también podemos obtener bonos, gratificaciones, pero también habemos algo otras personas que nos hemos especializado en algún área específica y tal vez prestamos asesorías, realizamos alguna consultoría y recibimos un honorario profesional, un ingreso por esas asesorías que brindamos, ¿no? Pero también podemos tener otros tipos de ingresos, como por ejemplo si tenemos alguna propiedad o alquilamos, por ejemplo, percibimos también ingresos de esas fuentes. Por ejemplo, si tenemos participación en una empresa y la empresa proyecta tener una utilidad, ¿no? También podemos tener, por ejemplo, un ingreso por dividendos, ¿no? Entonces, podemos tener distintas fuentes de ingreso. Entonces, uno de los primeros pasos que hay que hacer para poder elaborar nuestro presupuesto es conocer qué ingresos tenemos nosotros. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer una lista de las fuentes de ingresos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo aquí en la presentación podemos observar que tenemos algunos ejemplos de ingresos, pero puede ser que ustedes tengan más otras fuentes de ingresos distintas que ustedes también podrían enumerar ahí, ¿no? Ahora, una vez que nosotros podemos hacer esta lista de ingresos, tenemos que también cuantificar, ¿no? Cuánto es lo que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Por cada uno de los conceptos de ingresos que tenemos. Hay que cuantificarlo de manera semanal, si queremos, quincenal o mensual, ¿no? Porque el presupuesto lo podemos hacer dependiendo del tiempo que nosotros nos convenga más, ¿no? Podemos hacerlo si quieren semanal, quincenal o mensual, no hay ningún problema. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros decidimos, ok, proyectar cuántos ingresos vamos a tener de acuerdo al periodo que nosotros queremos proyectar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros identificamos nuestros ingresos, una vez que identificamos qué cantidad vamos a percibir, una cantidad aproximada, no necesariamente tiene que ser una cantidad exacta, puede ser aproximada, entonces nosotros totalizamos cuánto ingreso vamos a percibir durante ese tiempo y una vez tengamos esto, procedemos a realizar la lista también de los egresos que nosotros vamos a tener, de las salidas de ingresos que vamos a tener, porque el presupuesto tenemos un ingreso, pero también vamos a tener, por ejemplo, gastos que tenemos que cubrir. Entonces también hay que hacer una lista de esos gastos que nosotros tenemos en nuestra vida personal. Y en esto hay que tener en cuenta que hay dos tipos de gastos. Hay gastos que son fijos, pero también tenemos gastos que son variables, ¿no? Ejemplos de algunos gastos fijos, por ejemplo, podríamos hablar de que tenemos el alquiler de la vivienda, si alquilamos, si tenemos un vehículo,
podríamos proyectar el gasto de combustible que tenemos. Si no tenemos vehículo, por ejemplo, y nos toca transportarnos en autobuses, podemos proyectar también el gasto de transporte que vamos a tener, ¿no? Durante un periodo. También podemos proyectar el gasto de alimentación, por ejemplo, salud, viviendas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una lista de todos aquellos gastos que van a estar mes a mes ahí sin faltar, ¿no? Energía, agua potable, si tenemos internet, lo podemos proyectar. Por ejemplo, si tenemos estas otras plataformas como Netflix, como Disney Plus y todas estas otras, estos servicios de streaming, pues también si tenemos cuentas, ¿no? Proyectamos estos gastos porque son mensuales. Entonces, esos se convierten en gastos fijos y eso hay que presupuestarlo porque hay que conocer para dónde se va nuestro dinero y es importante que nosotros hagamos esto porque muchas veces cuando no lo realizamos caemos en el error de que estamos realizando mal nuestro trabajo o estamos realizando mal nuestro presupuesto, pero posiblemente no es así, sino es que lo que pasa es que tal vez no estamos contemplando todos los gastos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces es importante por eso hacer una lista de todos los egresos fijos que vamos a tener todos los meses. Pero también tenemos los gastos variables. Estos son gastos que se pueden presentar o no se pueden presentar durante un periodo, ¿no? Por ejemplo, que tengamos gastos médicos, ¿no? Los gastos médicos, por ejemplo, puede ser que este mes sí nos enfermemos, pero el otro mes no nos enfermamos. Entonces, ahí puede ser que tengamos, por ejemplo, que comprar medicamentos. Entonces, ese tipo de gastos son gastos variables porque no se nos va a presentar todos los meses. A excepción, por ejemplo, que tengamos una enfermedad que sí nos toque estar tomando medicamentos mensualmente. Entonces, en esos casos sí hay que presupuestarlo, pero como gasto fijo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestra lista de egresos, pues nosotros también cuantificamos cuánto vamos a gastar durante cada mes en esos gastos, ¿no? Esto lo vamos a ver ya con un ejercicio práctico que nos va a permitir comprender mejor cómo elaborar nuestro presupuesto. Entonces, hacemos nuestra lista de egresos, cuantificamos, sumamos cuánto es nuestro gasto, ¿no? Y una vez tengamos esto, pues ya nosotros podemos realizar una pequeña operación de suma y resta, ¿no? Restamos nuestros ingresos, le vamos a restar nuestros egresos, ¿no? Y ya con eso nosotros podemos observar cuánto nos queda al mes, ¿no? Pero también hay que calcular, por ejemplo, nuestra capacidad de ahorro. Muchas veces, posiblemente ustedes han escuchado que nosotros debemos de ahorrar un 20% de nuestros ingresos, o un 10%, o un 15%. La realidad, en mi opinión personal y por experiencia, no creo que haya un porcentaje fijo para poder ahorrar, porque no todos tenemos el mismo nivel de ingresos, no todos tenemos los mismos gastos, no todos tenemos las mismas responsabilidades y por ende no es posible que todos podamos trabajar bajo un mismo porcentaje. Entonces, lo que yo más recomiendo es que, por ejemplo, hagamos nuestro presupuesto y calculemos cuál es realmente la capacidad de ahorro que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros calculemos la capacidad de ahorro que tenemos, vamos a saber qué porcentaje realmente es el que nosotros podemos estar ahorrando mensualmente. Entonces, esto lo vamos a ver ya con un ejercicio práctico que nos va a permitir comprender mejor, de manera ya desarrollada, cómo podemos elaborar un presupuesto y esto lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Si me permiten un momento, ya lo hacemos. A- Aquí nosotros podemos observar una plantilla de lo que es un presupuesto. Esta plantilla a nosotros nos puede funcionar tanto para un presupuesto personal como para un presupuesto familiar, ¿no? Si nosotros observamos
esta plantilla tiene tres columnas. La primera columna es donde nosotros vamos a describir los conceptos, ya sea de ingresos, así como los conceptos de los egresos. Ya en la segunda columna, nosotros describimos las cantidades de cada uno de los conceptos, ¿no? Y en la tercera columna, nosotros ya podemos conocer a través de una pequeña fórmula, conocer qué porcentaje representa ese concepto del total, ¿no? Por ejemplo, y lo vamos a ir desarrollando. No es necesario que abran un Excel y que lo hagan. Esta plantilla con mucho gusto nosotros se la podemos compartir ustedes solo nos escriben al correo y al correo mismo se la hacemos llegar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo hipotético, un ejemplo que estamos tomando, pero que es un ejemplo que se puede presentar muy a las situaciones que se presentan en nuestro país, ¿no? Es algo un poco más realista a la situación de nuestro país. No es que va a representar su situación ni nada que ver, pero hemos tratado de presentar un ejemplo muy real a lo que se presenta, a lo que podemos conocer nosotros de nuestros compañeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una persona que tiene, por ejemplo, ingresos em, de 12.000 empiras al mes, ¿no? Esta persona, pues, digamos que tiene este ingreso de 12.000 empiras al mes y digamos que ya no tiene ningún otro ingreso. Es una persona que está estudiando en la universidad, que está trabajando en un trabajo, que con ese ingreso, pues, se costea todos sus gastos personales, sus gastos educativos y todo lo demás, ¿no? Entonces no tiene otros ingresos, no tiene bonos, no tiene comisiones, no tiene alquileres, no tiene nada más, solo el ingreso que percibe por el salario que obtiene por el trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, yo les mencionaba que lo primero que hacíamos era enlistar la lista de los ingresos que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, si nosotros observamos, yo les enlisto, ¿no? En esta columna todos los ingresos posibles que podamos tener. Puede ser que ustedes tengan otros y ustedes ahí los pueden agregar sin ningún problema, ¿no? Entonces, podemos tener salarios, bonos, comisiones, honorarios, todo esto. Entonces, si los tenemos, nosotros los tenemos que cuantificar en esta otra columna que pueden ver, ¿no? Entonces, en esa otra columna nosotros vamos cuantificando cuánto nosotros podemos obtener dependiendo del periodo. En este caso vamos a trabajar con un periodo de un mes, vamos a hacer un presupuesto mensual, pero fácilmente este también ustedes lo pueden convertir en un presupuesto semanal o un presupuesto quincenal, ¿no? Entonces, una vez tenemos nuestros ingresos, hacemos una sumatoria, ¿no? Y posteriormente pasamos a realizar ya lo que es una lista de los egresos que nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros observamos en esta ocasión nosotros tenemos egresos fijos, los gastos fijos que tenemos todos los meses, y también tenemos otra sección de los egresos variables. En este caso, yo se los separo para que podamos presupuestar mejor y conocer y comprender mejor cómo estamos gastando, cómo estamos administrando el dinero, ¿no? En este caso, recordemos que nuestros gastos fijos son todos aquellos que van a estar mes a mes ahí, ¿no? Como que alimentación, vivienda, energía, agua potable, cable o internet, combustible, transporte, educación. Si tenemos un seguro, por ejemplo, es importante también que lo consideremos, ¿no? Ya sea un seguro médico, un seguro de vivienda, un seguro para nuestro vehículo, cualquier tipo de seguro que tengamos, hay que considerarlo, ¿no? Entonces, en este caso nosotros hacemos nuestra lista y enumeramos cada uno de nuestros egresos y le vamos aplicando qué cantidad vamos a gastar, ¿no? En este escenario, pues presuponemos que esta persona gasta 2.500 al mes en alimentación, es una persona soltera que no vive con pareja ni nada y que está estudiando, ¿no? Tenemos una vivienda, alquiler de vivienda, ¿no? Le cuesta, digamos, 3.000 empiras al mes, pero también tiene otros gastos, como ser, por ejemplo, energía, como ser agua potable, como ser cable, internet, todos estos demás gastos. Entonces,
esta persona pues los enumera todos cada uno en sus gastos y con ello tenemos ya lo que es cuánto nosotros gastamos mensualmente de manera fija, ¿no? Bajo este escenario, pues esta persona gasta 8.100 lempiras al mes, ¿no? Solo en gastos fijos, ¿no? Pero también esta persona tiene gastos variables, ¿no? Y también hay que presupuestar los gastos variables. ¿Qué gastos variables pueden haber? Por ejemplo, la alimentación fuera de la casa, un transporte muy particular, por ejemplo, si tomamos taxi, salimos tarde de la casa para el trabajo, tomamos taxi, o necesitamos trasladar a algún lugar, ¿no? Por ejemplo, la ropa que compramos, si compramos algún tipo de artículos, por ejemplo, si nosotros vamos al cine, si pensamos comprar libros, cualquier tipo de estos gastos que no los hacemos todos los meses, entonces, pero nosotros sabemos que posiblemente este mes si lo hagamos, lo podemos presupuestar, ¿no? Y presupuestarlo, ¿no? Pero también vean que en la última línea yo les dijo imprevistos, ¿no? Como que imprevistos, por ejemplo, una reparación del hogar, un regalo que tengamos que dar, una emergencia que tengamos que dar, un mantenimiento de vehículo que tengamos que dar. Vean que esta última línea no es tanto para un imprevisto que realmente se nos pueda presentar. De hecho, esta cuenta, esta línea, este concepto más que todo es para que nosotros podamos, ¿no? Presupuestar un gasto que realmente tal vez no conocemos que se nos pueda presentar en este momento, ¿no? Entonces vean que hasta eso se puede presupuestar. En el caso de los presupuestos no siempre va a ser 100% exacto, sino que es una aproximación que nosotros vamos a tener. Entonces, eh, si al final del mes vemos que no nos dio igual, pues no nos preocupemos, porque no es que le va a dar realmente igual, ¿no? Pero sí es una herramienta que nos va a funcionar, por lo menos para administrar mejor nuestro dinero, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya nuestros egresos fijos y nuestros egresos variables, pues nosotros ya hacemos una sumatoria de cuánto es el total de nuestros gastos, ¿no? Entonces, para esto, nosotros sumamos nuestros egresos fijos y nuestros egresos variables. Y con esto nosotros ya podemos calcular, por ejemplo, nuestra capacidad de ahorro. ¿Y cómo calculamos nuestra capacidad de ahorro? Simple y sencillamente tomamos la cantidad total de nuestros ingresos y le vamos a restar la cantidad total de los egresos, ¿no? Y con esto nosotros ya podemos calcular la capacidad de ahorro que tenemos. Si nosotros observamos, de hecho, en este ejemplo, la capacidad de ahorro es menos del 1%, es muy baja, ¿no? Entonces, por eso yo les mencionaba anteriormente que no podemos trabajar presuponiendo de que realmente podemos ahorrar un 20%. Claro, creo que a todos nos encantaría poder hacer eso, pero no podemos trabajar presuponiendo que eso es lo que podemos hacer. Primero hay que calcular cuáles son realmente cuál es nuestra capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos, por ejemplo, nuestro presupuesto, nosotros podríamos decir, ok, yo quiero aumentar mi capacidad de ahorro, entonces puedo tratar de reducir algunos gastos, ¿no? Hay gastos, por ejemplo, los gastos fijos, es muy difícil que podamos reducir gastos fijos porque son gastos que no fácilmente los vamos a poder eliminar o incluso no muy fácilmente los vamos a poder disminuir, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, eh, muy difícil que vamos a disminuir cuánto es lo que nosotros consumimos. En el caso de la vivienda, no es un precio que nosotros podamos escoger pagar, sino es el precio que se nos presupone. Ahí la única opción es que tal vez nos traslademos a una vivienda mucho más económica, ¿no? Pero puede ser que en eso tal vez renunciemos a algunas a comodidades que nos presenta esta vivienda y que la otra no. Entonces, ahí ya son decisiones que uno tiene que tomar de acuerdo a ciertas variables, ¿no? Pero, por ejemplo, energía, la energía de hecho cada año va más cara, ¿no? Y en el caso particular de nosotros, pues cada trimestre se le está subiendo un porcentaje a la energía y es uno de los costos, creo que, más difíciles de poder disminuir, porque realmente no es algo que nosotros podamos controlar, ¿no? El agua también, por ejemplo, son costos que
Bueno, bien difícilmente lo vamos a disminuir, pero usualmente, por ejemplo, el agua es un costo que mensualmente va a ser un valor muy similar mes a mes, ¿no? Muy difícilmente va a variar o va a ser de un mes a otro muy grande, ¿no? Muy difícilmente eso, ¿no? Por ejemplo, el internet, el cable, que es un servicio que hoy en día es bastante indispensable, también es otro tipo de costo que es muy difícil de variar. Aquí lo que se podría hacer, tal vez, por ejemplo, es que tal vez usted tenga un servicio de internet en su casa y tenga un plan en su teléfono, ¿no? Entonces ahí pues tendría que tomar alguna decisión si tiene un plan en el teléfono o se queda con el plan de la casa, ¿no? Entonces, como les digo, ahí va a depender mucho de la comunidad que nosotros queramos tener. Transporte, pues de hecho es uno de los gastos que más está afectando, creo que a la gente hondureña, porque el transporte está aumentando todos los años y lamentablemente el transporte, el valor aumenta, pero la calidad del servicio no. De hecho, la calidad se mantiene, pero el costo sí aumenta y lamentablemente ese costo es bastante grande. De hecho, creo que entre el 2020 a la fecha ha aumentado casi 5 lempiras, solo un pasaje, ¿no? Y es bien complicado porque el costo al final del mes es bastante alto, ¿no? Entonces vemos que es otro tipo. Entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a tomar estrategias si deseamos mejor comprar nuestro carro, ¿no? O seguir en transporte, ¿no? El caso de la educación, pues vean que el caso de la educación es un gasto que va a variar mucho y posiblemente sí se pueda disminuir. Por ejemplo, si usted está en una universidad privada o está en una universidad pública, el costo, el gasto que usted va a tener va a variar mucho, ¿no? Pues, en las universidades públicas son más económicas y las universidades privadas pues tienen un mayor costo, ¿no? Entonces ahí va a depender de las decisiones o de la carrera o de los planes que ustedes tengan, ¿no? Pero también tenemos los gastos, los egresos variables, que estos sí, es donde nosotros podemos tener una mayor disminución de ellos, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos decidir, ok, realmente voy a tener este gasto este mes o realmente mejor no lo realizo, ¿no? Entonces en estos gastos es donde más podemos tener un mayor control nosotros. Entonces, vean que hacer un presupuesto no es tan difícil. Lo difícil de hacer un presupuesto, de hecho, es poder enumerar cada uno de los elementos que va a formar esa parte de ese presupuesto, como cuál, por ejemplo, enumerar realmente nuestras fuentes de ingresos, enumerar nuestras salidas de ingresos fijos, enumerar nuestras salidas de ingresos variables. Entonces, esa es la parte más difícil que nosotros podemos tener, ¿no? De hecho, yo los invito a que se puedan inscribir al curso de finanzas personales que tendremos el próximo mes. El curso es totalmente gratuito y pueden inscribirse y participar. Y en este curso pues estaremos viendo un poco más acerca de lo que es un presupuesto y cómo armar un presupuesto tanto personal como uno familiar, pero también tomaremos otros temas, por ejemplo, el tema del ahorro, el tema de la inversión, el tema de los seguros, ¿no? Hablaremos de otros temas que en este caso, en este seminario, no los vamos a hablar por el tiempo, ¿no? Pero en el curso sí. Entonces, yo los invito a que se inscriban en ese curso que es totalmente gratuito. Creo que por aquí en el chat se les compartió el link para que pudieran inscribirse. Y si no, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como Galindo Business School, tanto en Facebook, LinkedIn o en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden buscar y se pueden darle ahí a la página y seguirnos para poder estar conociendo los programas que se están dando de manera gratuita, ¿no? Entonces, esto es cómo nosotros hacemos un presupuesto. Si ustedes desean tener, por ejemplo, esta plantilla, yo los invito a que me inscriban, que nos envíen un correo y nos soliciten esta plantilla, ¿no? De hecho, les voy a compartir el correo al que nos pueden inscribir. Si ustedes quieren, ahí lo pueden apuntar. Entonces, esta plantilla sirve tanto para un presupuesto personal como uno familiar, ¿no? Entonces, una vez ya nosotros hacemos nuestro presupuesto, pues la siguiente parte es poderle dar un seguimiento a este presupuesto. ¿Qué me refiero a hacer un seguimiento? Pues llevar un registro de los ingresos que realmente nosotros obtenemos durante un mes y los egresos que nosotros tenemos durante un mes. Y al final comparar lo que presupuestamos con lo real que se dio durante este periodo mensual, ¿no? ¿Para qué nos sirve hacer esta comparación?
Principalmente nos va a servir para conocer, por ejemplo, algunos elementos que quizás no presupuestamos de manera muy correcta. Por ejemplo, puede ser que no presupuestamos algunos gastos y sí los tuvimos y nos dimos cuenta hasta el final de mes que realmente los tenemos, ¿no? Entonces, nos puede servir, esta comparación nos puede servir para poder analizar mejor nuestro comportamiento económico durante un mes, ¿no? Y este conocimiento, este análisis lo podemos utilizar para mejorar al momento de hacer el presupuesto del siguiente mes, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ir haciendo esta comparación para ir analizando y conociendo cómo nosotros estamos realmente administrando nuestros recursos económicos, ¿no? Ahora, continuando ya con el tema, no sé si tienen preguntas hasta aquí. Si las tienen, pues con todo gusto pueden hacerlas. Yo aquí estoy para atenderlas. Si tienen algún comentario, también lo pueden realizar. No solo es que yo tengo que hablar, o lo pueden realizar al final de la charla sin ningún problema, ¿no? Ahora, vamos a ver este punto también del ahorro, una parte muy introductoria, algunos elementos que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de decidir ahorrar. Y primero hay que tener claro la importancia del ahorro, ¿no? Para poder llevar a cabo algunos proyectos, algunas ideas, algunos objetivos que nosotros tenemos, pues vamos a necesitar recursos económicos. Entonces es importante que nosotros ahorremos, pero de acuerdo a un objetivo que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, antes de ahorrar, es importante que nos planteemos un objetivo para poder ahorrar de acuerdo a ese objetivo que nosotros tenemos. Entonces, la importancia del ahorro es para principalmente poder realizar los proyectos que nosotros tenemos en un futuro. Ya si queremos comprar un vehículo, si queremos comprar una casa o, por ejemplo, si queremos invertir en un negocio y no contamos con las fuentes de financiamientos, pues podemos decidirnos a ahorrar poco a poco, ¿no? Otro punto es los objetivos, como les menciono, ya decidimos ahorrar, es importante que decidamos, por ejemplo, para qué vamos a ahorrar, ¿no? Educación de los hijos, por ejemplo, si queremos que nuestros hijos vayan a una universidad, ya sea aquí en Honduras o en el extranjero, pues podemos decir, ok, una de mis metas es que mi hijo pueda ir a estudiar a la universidad, o por ejemplo, podemos ahorrar para tener algunas vacaciones específicas, para comprar un vehículo, para un fondo de pensiones, un fondo de emergencias, para muchos objetivos hay, ¿no? Pero es importante que al momento de que nosotros decidamos ahorrar, establezcamos un objetivo de poder ahorrar. De hecho, hay varias instituciones financieras aquí en el país que tienen una cuenta especial que es una cuenta objetivo, ¿no? Por ejemplo, hay cooperativas que yo trabajo en tengo una cuenta en una cooperativa, ¿no? Ahí doy aportaciones y en esa cooperativa en la que yo estoy, ellos tienen una cuenta que es una cuenta de ahorro navideño, le llaman, ¿no? Es decir, por alguna X o Y razón usted quiere tener un fondo una cantidad de recursos para fin de año, entonces usted puede abrir una cuenta navideña, ¿no? Y depositar mes a mes para cumplir ese objetivo que usted quiere a fin de año, ¿no? Puede ser que usted diga, ok, yo a fin de año quiero comprar esto y yo sé que al fin de año no voy a tener la plata disponible, entonces mejor la ahorro mes a mes, ¿no? Entonces vean que hay algunas instituciones financieras que ofrecen este tipo de servicios de cuentas objetivo en específico, ¿no? Pero también hay otras cuentas de ahorros, cuentas em, para poder dar plazo fijo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cuenta nosotros podemos utilizar? Va a depender mucho del objetivo que nosotros tengamos y va a depender también, por ejemplo, con la institución con la que nosotros estamos y los servicios que ésta ofrece principalmente, ¿no? Pero yo los invito a que realicen esta pequeña investigación en las instituciones financieras que hay en el país para ver qué servicios ofrecen estas instituciones y cuál nos puede servir mejor a nosotros para poder cumplir nuestros objetivos, ¿no? También, por ejemplo, en la página de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, ellos tienen algunas herramientas que permiten hacer algunas comparaciones de las tasas de ahorro. Y ese es otro punto, ¿no? Al momento en que nosotros vamos a ahorrar, también hay que fijarnos mucho en la tasa de intereses que nos van a dar, ¿no? Lo recomendable es que nosotros busquemos una tasa de ahorro que sea
mínimo equivalente a la tasa de inflación del país. ¿Por qué? Porque el dinero a través del tiempo pues pierde su valor y por ejemplo si usted tiene 1.000 lempiras hoy, esos 1.000 lempiras no van a tener el mismo valor que mañana. A nivel monetario puede ser que 1.000 lempiras sean los 1.000 lempiras en papel, pero económicamente va a perder su valor porque lo que usted pudo haber comprado con 1.000 lempiras el día de hoy no lo va a poder comprar con el día de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos de los productos incrementan por la tasa de inflación. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que el valor pierde, el dinero pierde su valor en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos buscar una institución financiera que nos dé mínimo una tasa de interés que cubra la tasa de inflación que tenemos en el país, ¿no? Para no perder el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Eso es una clave al momento de ahorrar, porque si no, pues bien difícil también, ¿no? Entonces, yo siempre les invito a que puedan buscar en la página de la comisión. Ellos ahí tienen una herramienta muy buena para poder hacer estas comparaciones de las tasas de acuerdo a los servicios que ofrecen las instituciones financieras, ¿no? Entonces, sí sirve. Y los invito a que lo hagan, ¿no? Igual en el curso que estaremos viendo estaremos tocando estos puntos un poco más a profundidad para que ustedes puedan aprender a manejarlos de una mejor manera, ¿no? Y en el caso del porcentaje del ahorro, que es otro elemento clave que debemos de tener, es bien importante que antes de determinar qué porcentaje de ahorro vamos a tener nosotros, podamos determinar qué porcentaje realmente podemos ahorrar, ¿no? Es por eso que yo les mencionaba, primero hagamos nuestro presupuesto y calculamos nuestra capacidad de ahorro, ¿no? Y de acuerdo a esa capacidad de ahorro, pues podemos ahorrar mensualmente ese porcentaje, ¿no? Posiblemente a medida que nosotros vayamos incrementando nuestros ingresos, ese porcentaje de ahorro va a ir aumentando también, ¿no? Pero, de hecho, los invito también a que se inscriban a nuestro seminario que tendremos a fin de mes, que es sobre emprendimiento. De hecho, hay una ley que permite y que facilita más el emprendimiento en el país. Y yo los invito a que se inscriban a ese seminario para que ustedes puedan conocer los beneficios de esa ley y cómo poder acogerse a esos beneficios. Ahí la charla también es totalmente gratuita, ¿no? Es a fin de mes. Entonces, vean que en el caso de los ingresos, como les menciono, podemos tener diferentes fuentes de ingresos, un salario o podemos, por ejemplo, emprender un negocio, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de ahorro, pues importante determinarla a través de un presupuesto y ir aportando ese porcentaje a una cuenta de ahorro de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, otro punto que también, y lo vamos a ver mucho más a profundidad en el curso de finanzas que tendremos, es la parte del crédito. Bien, el crédito es para algunas personas bueno y para otras personas es malo. Realmente el crédito va a depender, esa percepción va a depender de cómo usted lo utilice, ¿no? Por ejemplo, el crédito, para empezar, es una fuente de financiamiento. No, nosotros podemos utilizarlo para financiar algunos proyectos que nosotros tengamos o para financiar algunos costos o gastos que nosotros vamos a tener. Entonces, lo importante del crédito es cómo nosotros lo utilizamos y cómo nosotros vamos a cubrir ese costo financiero más adelante, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de crédito son una fuente de financiamiento. Los préstamos son una fuente de financiamiento. Si usted le pide prestado a un compañero, a un familiar, eso se convierte en una fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de crédito, por ejemplo, un crédito de consumo, que puede ser un crédito personal que nosotros lo podemos utilizar para cubrir algún gasto personal o algo que nosotros tenemos, pero también hay otros tipos de financiamiento como el crédito para los negocios, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones financieras que le prestan dinero a las empresas, a los negocios, a una cantidad de tasa de interés, ¿no? Entonces, vean que también el crédito nos puede servir tanto para el ámbito personal, pero también nos puede servir, por ejemplo, para un negocio que nosotros tengamos. Entonces, lo importante del crédito es cómo nosotros lo vamos a utilizar, ¿no?
es por eso que los invito a que sí participen en el curso, ¿no? Y otros tipos de crédito, por ejemplo, es el crédito hipotecario, el crédito que nosotros podemos utilizar para comprar o adquirir una vivienda, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de crédito, cada uno pues nos puede servir para diferentes cosas y estos los podemos obtener, por ejemplo, en instituciones financieras, por ejemplo, en el crédito de hipotecario. Hay instituciones como de vivienda, por ejemplo, es una buena institución para este tipo, pero también tenemos, por ejemplo, el RAT, ¿no? Otro tipo de institución que también nos puede servir mucho para obtener tipos de créditos. Si usted está afiliado al RAT, qué bueno, ¿no? Lo felicito. Y si no, pues también vea cómo se puede afiliar, ¿no? Lo invito también, ¿no? Y no quiero, no es que esté haciéndoles publicidad, pero aquí se trata de impartir una charla y de darles consejos para que ustedes aprendan a manejar, ¿no? Entonces no van a creer que es que les estoy haciendo publicidad o que me están pagando para hacerles publicidad a estas instituciones. Nada que ver. Entonces es importante el tema del crédito. Aquí pues por tema de tiempo no lo vamos a tocar a profundidad, pero sí quería mencionarles estos elementos claves que son importantes al momento de tenerlos en cuenta, al momento de querer tomar un crédito, ¿no? Otro punto que hay que tener en cuenta en nuestras finanzas personales es la inversión. Y vean que la inversión, hay diferentes tipos de inversiones y antes de invertir yo primero les recomiendo, antes de invertir, es que tomen, por ejemplo, algún curso de finanzas, algún curso de economía, porque es importante, ¿no? Hay distintas fuentes de inversiones y hay que conocer en qué nosotros vamos a invertir, porque si no, el riesgo que vamos a tener es mucho mayor. Vean, las inversiones pueden ser muy rentables, de hecho, las inversiones más rentables son las que mayor riesgo tienen, ¿no? No vayan a creer que esas ideas o esas publicidad de ventas que ustedes van a ver en redes sociales donde le dicen invierte hoy y en 3 semanas te triplicamos esa inversión. No, yo le pondría mucha duda de eso. Hay mucho fraude con eso hoy en día en las redes sociales. Así que piénsenlo, investiguenlo bien antes de invertir. Antes de invertir deben de conocer en qué van a invertir, ¿no? Deben de conocer, por ejemplo, si van a hacerlo en un negocio, investigar ese negocio, si realmente está constituido, si existe legalmente, ¿no? Investiguen qué experiencia han tenido otras personas con ese negocio, si van a invertir en otros tipos de activos, investiguen ese tipo de activo, conozcan ese tipo de producto, ese tipo de servicio, si realmente son rentables o no. Entonces, antes de invertir, yo les recomiendo mucho conozcan en qué van a invertir y conozcan el producto o el servicio en el que ustedes van a invertir. Entonces, vean el tema de la inversión. Es un tema muy delicado. Hoy en día hay mucho fraude con las inversiones, principalmente con esto de invertir en algunas empresas o en activos virtuales, en activos, en criptomonedas, por ejemplo, se está dando bastante la estafa. Entonces, es muy importante si usted quiere invertir en criptomonedas, investigue la criptomoneda en la que usted va a invertir, investigue la plataforma, la empresa con la que usted va a trabajar. Vean que aquí en Latinoamérica se han presentado muchos fraudes ya con esto. Hay algunos casos, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, de empresas que han promocionado algunas criptomonedas que al final esas criptomonedas ni siquiera existían, pero ellos vendían la idea de que sí existía y de que se estaba convirtiendo en una criptomoneda muy rentable y mucha gente en estos países invirtió dinero. Entonces yo sí les recomiendo que antes de invertir, por ejemplo, en este tipo de inversión, ustedes lo investiguen mucho, conozcan ese tipo de productos, porque vean, otro punto es esto, ¿no? Si usted va a invertir en criptomonedas, y les voy a dar el ejemplo de Bitcoin. Bitcoin cuando comenzó valía menos de 50 centavos de dólares. Hoy un Bitcoin le puede valer casi 24.000 dólares. De hecho, en los años anteriores llegó a alcanzar un valor de casi 74.000 dólares una sola, ¿no? Pero de un momento a otro, en pocos días, de valer casi 74.000 dólares, pasó a valer
54.000, 44.000, 34.000, 24.000, 17.000. Entonces, este tipo de activos, por ejemplo, de inversiones, un día puede valer una gran cantidad y al siguiente día valer casi nada. Entonces, es por eso que también usted debe tener un conocimiento en este tipo de inversión, ¿no? Porque si no, también va a perder. Por ejemplo, si usted quiere invertir en acciones, yo le recomiendo que se pague un curso para que usted conozca cómo es el mundo de las inversiones, ¿no? Si a usted le dicen, lo invito a invertir en Forex, no, no le recomiendo que le haga caso porque, por ejemplo, Forex es un tipo de, no es un mercado de acciones, Forex es un mercado de divisas, no se venden acciones, se venden divisas. E invertir en divisas, para empezar, tiene que invertir grandes cantidades de dinero y aún así hay muy pocos inversionistas que se atreven a invertir en ese mercado porque es demasiado volátil y es muy posiblemente que usted termine perdiendo el dinero. Entonces, por eso yo les invito también a que si quieren invertir en este tipo de cosas, inviertan primero en capacitarse para conocer este tipo de inversiones, porque si no, puede sufrir fraude. Como les mencioné ahorita, un pequeñito ejemplo que, por ejemplo, yo he visto en muchas otras charlas, he visto, por ejemplo, en algunos seminarios de venta que le dicen a uno, invierta en Forex, y Forex no es un mercado de acciones, es un mercado de divisas, ¿no? Entonces, sí los invito a que se eduquen en si quieren invertir en este tipo de inversiones o que se eduquen en el tipo de inversión en el que ustedes quieren realizar, ¿no? Hoy pueden invertir en muchas cosas. Por ejemplo, pueden invertir en alquileres, pueden adquirir alguna propiedad y alquilar algunos apartamentos, construir, ¿no? Pero también deben de tener en cuenta los costos que van a tener y si esto va a ser rentable, ¿no? Entonces, siempre es importante que si usted va a invertir en algo en específico, primero se informe y conozca ese producto o servicio en el que usted quiere participar. Entonces, esto si ustedes se inscriben en el curso de finanzas, lo vamos a ver a mayor profundidad, vamos a conocer un poco mejor el tema de la inversión y les vamos a dar algunos elementos claves para poder invertir, ¿no? Pero, por ejemplo, invertir no solo puede invertir en acciones, no solo puede invertir, por ejemplo, en criptomonedas, usted puede invertir en un negocio, ¿no? Puede poner su propio negocio, ¿no? Entonces, eso también es un tipo de inversión, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de inversiones y por el tiempo no lo podemos ver todo, pero sí los invito a un curso que ahí sí lo vamos a terminar viendo un poco más a profundidad. Otro punto es que esto ya es todo por la charla, ya nos ha tomado el tiempo. Si ustedes quieren o tienen alguna consulta más adelante, me pueden buscar en mi perfil de LinkedIn con Carlos Alberto Galindo o me pueden escribir al correo carlos@galindoyasociados.com, ¿no? Ahí pues me pueden escribir sin ningún problema o también nos pueden escribir a través de las redes sociales y con mucho gusto nosotros atendemos las consultas. Si ustedes tienen alguna pregunta en específico hoy en día aquí, con todo gusto la pueden realizar y yo pues estamos en este periodo de hacer preguntas. Si en caso no tienen preguntas y más adelante si la tienen, pues nos pueden escribir un correo y también, y si ustedes desean que les compartamos, por ejemplo, la plantilla que vimos en Excel, también con mucho gusto yo se las puedo compartir, solo nos escriben al correo y se los hacemos llegar, ¿no? Si tienen algún comentario o alguna consulta, la pueden hacer por el chat, yo aquí lo puedo leer sin ningún problema con mucho gusto yo se lo atiendo, ¿no? Vean que el tema de finanzas personales es muy amplio y hay mucho que aprender en esta parte. De hecho, antes de, por ejemplo, yo le mencionaba a un amigo que si tú quieres llegar a ser un buen financiero, primero debes de aprender a manejar tus finanzas personales, ¿no? Porque de lo contrario, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, este es un punto bien importante, un tema muy interesante para la economía personal de cada uno, que nos puede ayudar a mejorar nuestras economías, a mejorar, por ejemplo, nuestras tomas de decisiones en nuestros proyectos personales. Entonces, invertir unas cuantas horas en capacitarse, en educarse en este tema, es una de las mejores decisiones que pueden tomar. De hecho, la mayoría de personas que se educan en estas partes suelen tener una mejor administración del dinero, suelen tomar mejores decisiones al momento de querer
poner, por ejemplo, un negocio. Y de hecho, también es importante, por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio, que nosotros también tengamos tanto educación en nuestra parte personal, pero también educación financiera en un negocio, ¿no? Y de hecho hay un principio ahí que nos indica de que no debemos de mezclar nuestras finanzas personales con las finanzas de nuestro negocio porque pues genera un caos ahí, ¿no? Y también se los menciono por experiencia porque lo he visto mucho, que cuando se hace esa mezcla de finanza personal con la finanza del negocio, resulta un caos económico bastante grave, ¿no? Entonces también vean que las finanzas nos sirven tanto para poder aprender a manejar nuestras finanzas personales y ese conocimiento aplicarlo, por ejemplo, a la administración de un negocio que nosotros tengamos. Claramente, a medida el negocio va creciendo, van a requerir un mayor conocimiento en el área o al punto de tener que llegar a contratar a alguien para administrar mejor, ¿no? Si no tienen preguntas, pues yo les agradezco a todos ustedes sus comentarios, sí les agradezco su tiempo por participar y también les comento que la grabación de este seminario estará disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí se pueden suscribir o también se pueden suscribir en nuestras redes sociales y con todo gusto pues también ahí van a poder estar viendo qué programas estaremos dando de manera gratuita. Las inscripciones, la mayoría son gratuitas y ahí se pueden dar, ¿no? Si no es más, pues yo les agradezco su tiempo. Los invito a que se inscriban a nuestros próximos seminarios, principalmente al de emprendimiento que tendremos a final del mes, que estará bastante bueno porque hablaremos sobre lo que es una ley específica para el emprendimiento aquí en el país y también estaremos viendo algunos puntos específicos que podemos tomar en caso, por ejemplo, en el tema de los impuestos y también conoceremos un poquito de cómo podemos formalizar un negocio de una manera un poco más rápida, ¿no? Entonces los invito, ¿no? Si no es más, pues a todos les agradezco su tiempo, les deseo un feliz día.